gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Por los seres que encuentro a mi lado, la familia que tu amor me dio, por brindarme una nueva mañana, hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Por las cosas que siempre me brindas, por la gente que encontraré hoy, porque siempre te tengo conmigo. Hoy te doy muchas gracias, Señor. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. Buenos días, Señor, buenos días. Te agradezco este día más de vida. Buenos días, Señor, buenos días. Me despierto con tu bendición. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020. Ya mañana, con la gracia de Dios, celebraremos la fiesta de la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. Así que mi saludo muy especial para todos los que están siguiendo esta transmisión a esta hora de la mañana. Que el Señor les bendiga y la Virgen los acompañe. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, y que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén.
Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno, unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y la palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oremos. Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo. Concédenos compartir la divinidad de aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina el Espíritu Santo, Dios, los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Saludo por aquí a la señora Teresa Calle, a Estela Medina, y el Señor también la bendiga hoy. Buenos días y éxitos también hoy en su vida. Saludo a María Montedesoca, bueno. También saludo a Gloria Luz Martínez Delgado. Por acá también saludo a María Díaz, que el Señor hoy también la bendiga y muchos éxitos para usted y su familia. Bueno, mis queridos hermanos, y para todos los demás que están siguiendo esa transmisión a esta hora de la mañana, mi saludo en el Señor. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para la liturgia de este día, 15 de julio. Hoy celebramos la memoria de San Buenaventura. La primera lectura está tomada del libro de Isaías en el capítulo 10, versículo del 5 al 7 y versículo del 13 al 16. Así dice el Señor: ¡Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor! Contra una nación impía lo mandé contra el pueblo para darle saco y despojarlo, para hollarlo como barro en las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié la frontera de las naciones, saqué sus tesoros y derribé como un héroe. Cogí toda su tierra y no hubo quien batiese las alas, ni quien abriese el pico para piar. Se envanece el hacha contra quien la blande,
¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 93 con la siguiente antífona. El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense en los más necios del pueblo e ignorantes cuando discurran. El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir lo recto de corazón. El Señor. Ahora les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo revela. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, por aquí saludo a alguien que me falta saludar. Venga a ver, por aquí a quien no he saludado. También saludo a Liliana María Iral, Albanora Rodríguez y Eliana Marcela Vázquez. Que el Señor hoy les bendiga por escribir ahí en los comentarios de la transmisión. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a adentrarnos a escuchar el mensaje que el Señor hoy quiere darnos a todos nosotros a través de su santa palabra, a través de estas lecturas que hemos escuchado, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Así que abramos nuestro oído para escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Dice la palabra de Dios: debilitaré a los hombres vigorosos. Isaías, hermanos, escribe contra Judá, un pueblo que fue escogido por Dios para que fuera instrumento suyo y castigara a Samaria por su impiedad. Pero algo cambió en el corazón de ese pueblo. Se llenó de soberbia, se extralimitó en su misión y comenzó a someter bajo su dominio opresor a otras naciones vecinas. Este es el peligro, hermanos, de muchos pueblos y de muchas personas cuando se ven agraciados en la vida. Se envanecen y oprimen. La soberbia es esa altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. En el interior nace entonces el desprecio por los otros, porque no son como uno. Por lo general, a la soberbia le acompaña la cólera, la ira y el menoscabo de la fama de los demás.
La persona, hermanos, soberbia se siente con vigor y con fuerza, se ve por encima de otros. Hay una necesidad enfermiza de compararse con los demás y su egocentrismo le conduce a que todo el mundo vea lo que hace, lo que construye, lo que hace con sus fuerzas, su vigor, todo a semejanza de un pavo real. El pavo real se pavonea cuando lo están viendo para lucir sus hermosas plumas. Así hay muchos seres humanos, mis queridos hermanos. Entonces, mucho escaparte y poco seguridad personal. Entonces, mis queridos hermanos, la persona soberbia se empodera con las riquezas de los otros. Nada es original en ella. No hay idea, sugerencias o personalidad personal. Lo que hace es una apropiación indebida de las cualidades, de las riquezas y de los valores de las otras personas como si fueran únicas y propias. Eso hace la persona soberbia, se empodera de las riquezas de los otros, de los demás. Nadie para él es original, mis queridos hermanos. No hay idea, sugerencia o personalidad. Lo que hace es una apropiación indebida de las cualidades y de las riquezas y de los valores de las otras personas como si fueran únicas y propias, hermanos y hermanas. Isaías anuncia que el Señor debilitará a los hombres vigorosos, bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Eso dice el profeta Isaías en el texto bíblico que escuchamos, hermanos. Isaías anuncia, vuelvo y repito, hermanos, que el Señor debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrasador. Será como un enfermo que se extingue poco a poco, que se consumirá en el esplendor de su bosque y de su huerto, de la médula corteza, mis queridos hermanos. Es necesario, hermanos y hermanas, vivir momentos de empequeñecimiento para que la humildad acampe en nuestro interior. Miremos el ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús, siendo Dios, no vino prepotente, es que yo soy el Rey de Reyes y me tienen que adorar, me tienen que rendir culto a mí, no. El Señor dijo: he venido a servir y a no ser servido. Entonces, mis queridos hermanos, en nosotros es necesario vivir momentos de empequeñecimiento para que la humildad acampe en nuestro interior. Cuando vivo la humildad, conozco en profundidad cuáles son mis limitaciones y comprendo dónde están los límites de mi misión para con los demás hermanos. La humildad me ayuda a valorar cuáles son las cualidades de mi prójimo y las promueve por encima de todo. Hermanos y hermanas, mis queridos amigos y amigas, vivir la humildad es permitir que Dios juegue un papel importante y central en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Solo desde esa vivencia Dios tiene algo por decirnos. Entonces, hermanos, les reitero, vivir la humildad es permitirle a Dios que juegue un papel importante y central en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos. Y solo desde esa vivencia Dios tiene algo que decirnos a todos. Ahora, hermanos, centrémonos en el Evangelio de Mateo que hemos escuchado en este día, hermanos. La revelación es para los sencillos, dice el Señor,
Te alabo, Padre, porque ha escondido estas cosas a los sabios, a los inteligentes, a los doctos del tiempo, y se la ha revelado a los sencillos, a los humildes. Sí, Padre, así tú lo has querido, dice el Señor. Mateo pone en boca de Jesús, hermanos, una oración de agradecimiento porque Dios ha revelado su ser, su presencia, su salvación a la gente sencilla en las preferencias de Dios. El Hijo, hermanos, es el que conoce al Padre y es el Hijo quien decidirá cómo revelar. Es el Hijo el que toma la decisión de cómo poder revelar al Padre a la humanidad. Esta es la gran premisa de este evangelio de hoy, hermanos. La revelación es para la gente sencilla, humilde, no para los que están llenos de conocimientos y de títulos y se creen los doctos y los sabios del mundo. A esos no se les revela los misterios de Dios. Nada hay que perder. Todo es ganancia junto a Dios. Hermanos, la sencillez se dice de una persona sin artificios. La sencillez de una persona es natural, que de manera espontánea actúa con llaneza, con familiaridad, con igualdad ante el prójimo, mis queridos hermanos. La persona sencilla mantiene una actitud libre de artificios y no aparenta lo que no es. Se saborea la buena fe de la gente sencilla. El Señor se saborea la fe de la gente sencilla y humildes, mis queridos hermanos y hermanas. A veces pasa desapercibida esa actitud entre las personas con las que convivimos. Muchas veces se valora y se prefiere la gente de fuera. Los extraños son mejores acogidos y apreciados para cumplir con los estereotipos culturales y sociales. Renunciamos, hermanos y hermanas, a contemplar la sencillez, la familiaridad, también la intimidad con Dios, esa familiaridad e intimidad con Dios. Tal renuncia, hermanos, nos conduce al desconocimiento profundo de lo que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Si Dios ha escogido a la gente sencilla, dice el Evangelio, es porque así le ha parecido mejor y bien a Él. Y porque se le ha dado la gana escoger a los sencillos. La gente sencilla no manipula la vida, actúa de buena fe. La verdad de Dios se puede pronunciar sin artificios con ellos. Hay una mejor acogida del conocimiento de Dios desde la sencillez, desde la humildad, mis queridos hermanos. Y existe una mejor actitud de libertad para asumir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en una persona sencilla y humilde. En cambio, una persona soberbia, arrogante, que se cree el superdotado, la chacha del mundo, es imposible que Dios pueda establecer su reino en una persona de ese tipo. De esos el mundo está plagado. Eso ronda como plagas. Nuestra oración, hermanos, ha de ser encima tocada con confianza y con sencillez, sin tantos arreglos, sin tanta rebuscadera de palabras. Mis queridos hermanos, la oración de nosotros con Dios debe ser una oración sencilla, confiada, sin nada de artificios, sin nada de arreglos y cosas por aquí y rebuscar palabras por allá elevadas que ni la gente entiende. Procurando, hermanos, una acogida de Dios libre de complejidades.
Recordemos la oración del fariseo y el publicano. El publicano era la persona sencilla que reconocía ante Dios su pecado y pedía perdón. En cambio, el fariseo, lleno de soberbia, de títulos, de honores, no reconocía el pecado delante de Dios y se puso a decirle a Dios que no era como ese pecador que había ahí al lado de él. Entonces, mis queridos hermanos, y esa oración fue reconocida por Jesús. La oración, mis queridos hermanos, del publicano fue la oración reconocida por Dios y no la del fariseo que se creía mejor que el otro. Hoy el Evangelio nos ofrece, hermanos, la oportunidad de penetrar, por así decir, en la estructura de la misma divina, de la sabiduría divina de Dios. Aquí, a quien entre nosotros, no le acepte como desvelador los misterios de esta vida, entonces, mis queridos hermanos, está viviendo la fe como el Señor nos lo pide. Mis queridos hermanos, este es el que se da a sí mismo por el hombre, el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres que vivamos la sencillez de Dios. No el orgullo del mundo. Eso no le agrada a Dios. Eso es desagradable para el oído de Dios. Eso a la vista de Dios es reprochable. Dios no acepta un corazón soberbio. La oración entonces es para que permitamos que la sencillez del Señor esté en cada uno de nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ahora vamos, hermanos, a la segunda franja de ese programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y hoy, ¿qué dice la Biblia? La Palabra de Dios y tus sentimientos. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Es decir, la Biblia y tus sentimientos. Cada día, hermanos, nos encontramos con una decisión. ¿Vamos a responder a la circunstancia de la vida según la palabra de Dios o vamos a reaccionar emocionalmente? La tentación, hermanos, inicial es reaccionar emocionalmente, pero en toda circunstancia realmente es tu decisión. Vamos, hermanos, a examinar 3 circunstancias que vas a tener que enfrentar en algún momento de la historia de su vida. También he incluido algunas preguntas que debemos hacernos, las cuales nos dan ánimo a responder con honestidad. No me la responden a mí, ustedes se la responden ahí en su interior. Estas, mis queridos hermanos, nos darán ideas de lo que verdaderamente debemos hacer ante las circunstancias. Primera circunstancia, hermanos, cambio. Todo cambio excepto Dios, todo cambia, excepto Dios. Primera circunstancia, enfrentar en algún momento de la vida, de la historia de la vida de nosotros, el cambio. Los niños llegan a una época en que cambian hasta de voz. Las mujeres llegan a una época en que se desarrollan en su cuerpo físico. La primera circunstancia es el cambio. Todo cambia en nosotros excepto Dios. Y dejando que todos los cambios en nuestra vida nos alteren, no evitaremos que se produzcan. La gente cambia, las circunstancias cambian, nuestros cuerpos cambian, nuestras pasiones y deseos cambian, hermanos. La mayoría de los cambios se llevan a cabo sin nuestro permiso, pero podemos elegir adaptarnos a esos cambios que se presentan en nuestra vida.
La adaptación no cambia las circunstancias, pero sí nos mantendrá viviendo en paz y alegría a medida que vas a través del cambio, mi querido hermano. Los cambios son necesarios en nuestra vida. No podemos resistirnos a los cambios. Son necesarios los cambios en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida económica, social, en la vida espiritual. Tienen que haber cambios, hermano, y son necesarios para nuestra vida. No podemos huir de ellos, no podemos renegar de ellos, no podemos decir no acepto los cambios. Los cambios son necesarios y son inevitables, hermanos, en nosotros, porque el único que no cambia, que es inmutable, es Dios, hermanos. Perdón con lo primero. Lo primero es lo primero, hermanos. Nuestros pensamientos son la primera cosa a la que tenemos que hacerle frente durante el cambio, ya que los pensamientos afectan directamente a las emociones. Cuando las circunstancias cambian, haz la transacción mental y tus emociones serán mucho más fáciles de manejar. Si algo cambia y no está listo, no lo deseas y no lo elegiste, lo más probable es que tenga una variedad de emociones al respecto. Ahora, el poder de la palabra de Dios. Cuando actuamos en base a la palabra de Dios y no simplemente reaccionando a la situación, serás capaz de manejar tus emociones, tus cambios, en lugar de que ellas te manejen a ti. Fuertemente recomendamos, hermanos, confesar la palabra de Dios en voz alta. A pesar de lo que estás confesando, puede ser lo contrario, como lo estés sintiendo, mi querido hermano. La palabra de Dios tiene el poder inherente de cambiar nuestros sentimientos. Nos da consuelo y tranquilidad en nuestras angustias. La palabra de Dios tiene el poder inherente para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, hermanos. Hay personas tremendamente vulgares que tienen la boca más sucia que la cañería de una ciudad. Y si le piden a Dios, con la palabra de Dios, pueden cambiar su vocabulario, la manera de expresarse, que lo hacen con palabras verdes. Hermanos, las emociones crecen y luego salen queriendo que las sigamos, mis queridos hermanos. Cuando siento esto, sé que necesito tomar medidas en la vida. Las emociones crecen y luego salen queriendo que las sigamos. Cuando sintamos esto, hermanos, es cuando tenemos que tomar decisiones o tomar medidas al respecto, mis queridos hermanos. Ahora les pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿cómo yo respondo al cambio? ¿Cómo yo respondo a los cambios en mi vida familiar, en mi vida económica, en mi vida laboral, en mi vida social, en mi vida política, en mi vida religiosa? ¿Cómo respondo a esos cambios? Segunda pregunta, ¿actúo en base a la palabra de Dios o simplemente reacciono ante la situación? Tercera pregunta, después de la conmoción inicial, ¿estoy dispuesto a hacer una transformación mental y emocional? Segunda circunstancia, de las cuales cambiarán en algún momento de nuestra historia de la vida. Esperar. Si usted no ha desarrollado la paciencia, entonces tener que esperar puede sacar lo peor de ti. Al menos ese fue
O es el caso de muchas personas e incluso hasta de mí. Hasta que al final nos tenemos que dar cuenta que las reacciones emocionales no estaban haciendo que las cosas fueran lo mejor ni que fueran más rápido, hermanos. A todos nos gustaría ser pacientes, pero no queremos desarrollar la paciencia porque eso significa comportarse bien mientras no estamos consiguiendo lo que queremos, y eso es duro. El camino hacia la tranquilidad, entre más queremos algo, más nuestras emociones actúan si no lo conseguimos. A veces nos desesperamos porque queremos conseguir las cosas a como sea, a como dé lugar, sin importar lo que tenga que hacer. Las emociones nos pueden a veces a nosotros, hermanos. El sentido común nos dice que es bastante tonto enojarse por cosas simples como no encontrar un espacio libre en un establecimiento. A medida de que desarrollamos la paciencia, no piense solamente en lo difícil y frustrante que es. Piensa en lo tranquilo que será cuando pueda esperar sin molestarse. Pregunta ahora, hermanos, ¿cómo me comporto cuando tengo que esperar? Cuando yo voy a una cita médica y tengo que esperar horas y horas para que me atiendan, ¿cómo me comporto? ¿Qué situaciones son difíciles para mí? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cómo es que yo actúo cuando estoy trabajando con alguien que es muy lento? Ay, a veces la paciencia uno no la aguanta. Hermano, es que verdad, una vez trabajar con gente lenta, Dios mío, pero ahí es donde toca trabajar duro a la paciencia. Otra pregunta, ¿cómo actúo si alguien toma el espacio libre en el acontecimiento que he estado esperando? En una escala de 1 a 10, ¿qué tan bien puedo lidiar conmigo mismo cuando las cosas no salen a mi manera? Evalúate de 1 a 10, hermano. ¿Qué tan bien puede usted liderarse con usted mismo cuando las cosas no le salen a su manera? Califícate de 1 a 10. Tercera circunstancia de la cual tenemos que estar dispuestos a cambiar en cualquier momento de la historia. La gente difícil. A nadie le gusta estar cerca de personas difíciles. Eso es lo peor que puede haber. Creo que hay mucha gente así en el mundo, en gran parte debido a las vidas estresantes que la mayoría de ellos tienen. La gente, hermanos, intenta hacer demasiado en un poco tiempo y tienen más responsabilidades que en la realidad no pueden manejar. Cuando alguien es grosero con uno, puede sentirse nuestras emociones crecer y después salir esperando que yo lo siga. En cuanto, mis queridos hermanos, debemos desarrollar esa capacidad de paciencia para manejar la gente difícil. Si no, se nos sale la parte negativa de nosotros. Debemos tener la capacidad entonces para tener la control de nuestras emociones cuando estamos trabajando, cuando estamos conviviendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos caminando en el caminar de la vida con gente difícil. A veces tenemos vecinos, por Dios, difícil de convivir con ellos, pero hermanos, ahí es donde tenemos que poner a prueba la paciencia del santo Job. Ahí es donde el santo Job que hay en nosotros debe salir a flote, hermanos. Entonces, desde luego,
Mis queridos hermanos, recuerdo un montón de veces en que en nuestra vida la gente nos preguntan por qué está haciendo por qué tiene tanta paciencia para la espera. Mis queridos hermanos, ahí debemos desarrollar la paciencia pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé el valor para desarrollar. Eso es una virtud importante. Es una virtud de la que a veces nosotros por ningún lado la tenemos. Jesús nos enseña cómo responder a aquellos que nos tratan bien y a los que nos hacen el mal o a los que nos tratan mal. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 32 al 35, hermanos. Si te encuentras en una situación en la que quieras estar todos los días con una de estas personas difíciles de llevarse bien con la gente, te exhorto a orar por ellas en vez de reaccionar emocionalmente en contra de ellas. Nuestras oraciones abren, hermanos, una puerta donde Dios trabaja. Nuestra oración puede abrir una puerta para que Dios entre y trabaje en esa situación. Preguntas, hermanos, ¿cómo reacciono a las personas que son groseras o ásperas con nosotros? Segunda pregunta, ¿respondo en el amor como dice la palabra que deberíamos o me uno a ellos en su comportamiento impío, grosero, grotesco, vulgar y mundano? ¿Voy a actuar en base a la palabra de Dios y amarlos por causa de Él? ¿O voy a reaccionar emocionalmente, tal vez actuando peor que ellos, como ellos lo hacen? A veces hay personas que se encuentran con personas vulgares y tienen la capacidad de igualarse. Hermanos, eso es menospreciarse uno, igualarse a un vulgar, a un grosero. Eso es lo peor que puede haber. No debemos igualarnos a ellos. Otra pregunta, ¿alguna vez has permitido a una persona grosera arruinar el día que está viviendo? ¿Alguna vez le has permitido a una persona grosera, vulgar, boquisucia, arruinar su día? Entonces, hermanos, vivir más allá de tus sentimientos. Los sentimientos van y vienen. No podemos escapar de ellos, pero podemos elegir vivir según la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Aun cuando no se siente bien, podemos vivir con una increíble paz y gozo si vivimos conforme la palabra de Dios. Ahora, hermano y hermana, te animo a que repases las preguntas una vez y busque la palabra de Dios en cada circunstancia que te enfrentas y Él ya te ayudará a vivir más allá de tus propios sentimientos, hermanos. Entonces, estas circunstancias se nos van a presentar en nuestra vida, que son cambios a los cuales debemos estar dispuestos a asumirlos. Vivir con gente difícil, tiene que uno estar dispuesto. Segundo cambio, la espera, la paciencia. Recuerden, lean el texto bíblico de Job. El santo de la paciencia es Job. ¿Cuántos males tuvo que soportar Job? Incluso la muerte de sus hijos, de su mujer, y que se le acabaran todos, se le murieran los animales, se le destruyera todo lo que tenía, hasta incluso llegar a asumir una enfermedad terrible en su cuerpo. Y todo lo asumió con paciencia. Con paciencia. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, decía el santo Job. Entonces, mis queridos hermanos, en el momento de la espera, que no somos pacientes para esperar, clamemos a Job,
que nos regale su paciencia. Y la otra circunstancia a la cual debemos estar dispuestos a los cambios en nuestra vida la otra circunstancia es los cambios. Todo cambia excepto Dios. Todo cambia, hermanos, excepto Dios, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ahora los invito, hermanos, para que escuchemos la historia que quiero compartir con ustedes en este día, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. La historia está titulada Maestro, ¿qué es el amor? Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó: Maestra, ¿qué es el amor? La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta inteligente que le había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos ese sentimiento del amor. Los pequeños salieron apresurados a buscar las cosas. Cuando volvieron, la maestra les dijo: quiero que cada uno muestre lo que has encontrado. El primer alumno respondió: yo traje esta flor, ¿no es bonita? El segundo alumno respondió: yo traje esta mariposa, ¿no es única? A continuación, otro alumno dijo: yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido, ¿no es gracioso? Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada, que había permanecido en el silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar. La maestra se dirigió a esa niña: muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada que puedas amar? La niña tímidamente respondió: lo siento, señor. Vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalara su aroma durante más tiempo. Vi también las mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté coger ninguna. Vi también al pichoncito del pajarito en su nido, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí. Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñaros lo que he traído? La maestra le dio las gracias a la alumna y emocionada le dijo que había sido la única en advertir que lo que amamos no es un trofeo y que el amor lo llevamos es en el corazón. Moraleja, enseñanza para la vida, hermanos y hermanas. El amor es algo que se siente. Hay que tener sensibilidad para vivir el amor. El amor es el afecto intenso y el cariño incondicional que uno tiene hacia una persona, animal o cosa. El amor nutre y sostiene la fe en Dios. Es una fuente de fortaleza y aleja el temor. La felicidad, hermanos, viene por el bienestar de los demás por encima del nuestro. Eso es lo que significa
el amor. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, nos dice el Señor en Juan 13:34. De esta sencilla frase depende el éxito de cada matrimonio y de cada familia. Si la amamos con todo nuestro corazón, alma, mente, y convertiremos a nuestra familia común y corriente en una familia extraordinaria y eterna, si vivimos verdaderamente el amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después, nadie como María. Hermanos, ahora voy a compartir la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos. Vamos a ver por aquí cuál frase voy a tomar. Los alacranes se matan con su propio veneno. Nunca uses la venganza, ni desees el mal a eso que te hirieron. Espérate y siéntate a ver con sus propias acciones que ellos se destruyen a sí mismos. Los alacranes se matan con su propio veneno. Nunca use la venganza, ni desees el mal a esos que te hirieron o te hicieron algo. Espérate, siéntate a ver cómo ellos con sus propias acciones se destruyen. Con sus propias acciones, ellos mismos, solitos, se encargan de destruirse, de eliminarse del mundo, hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Voy a saludar por aquí a algunos que no he saludado, que estaban escribiendo mientras yo estaba hablando. Vamos a ver quiénes faltan por aquí. A ver. Ya he saludado, me falta por saludar a Nancy Chisco, que Dios te bendiga, a Erlinda Villargana Guzmán, también a Nubia Cáceres, a Silvia Murillo, a Oscar Gil, a Patricia Castrillón Gómez, también a Dolores Durán, a Ofelia Meléndez, a Artemio Aguilar. También saludo a Liliana, ya la saludé, que deje de molestar. ¿Quién más por aquí me falta saludar? A Rosa Telles, también un saludo muy especial a esta hora de la mañana. Y a todas las 50 personas que estuvieron siguiendo esa transmisión en este momento, mi saludo especial. Pues bueno, 50 que me muestra ahí el celular, pero hay muchos que miran internamente el celular no muestra que ahí están conectados. A todos Dios les pague y la Santísima Virgen les bendiga. Vamos a orar en este momento, mis queridos hermanos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Espíritu Santo, luz penetrante del alma y del corazón, te pido, Señor, en esta mañana, por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades espirituales, materiales y familiares. Coloco en tus manos, Señor, a todos los que siguen esta transmisión a esta hora de la mañana y a quienes la verán en el transcurso del tiempo. Señor Jesús, te las coloco en tus manos, te los entrego y te las entrego, Señor, con sus problemas, con sus dificultades, con sus alegrías, con sus gozos, con sus esperanzas, con sus ilusiones, con sus sueños, Señor, con sus dolores y con sus enfermedades. En tus benditas manos te los coloco y te las coloco, Señor. Te pido, Señor, que extienda tu mano poderosa. Extienda, Señor, tus manos sobre ellos, bendiciéndolos, santificándolos, liberándolos de toda opresión, de todo mal, de todos los enemigos que puedan tener, especialmente el enemigo de la salvación, que es el diablo, Señor. Te pido, Señor, que nos cubra con su sangre preciosa, para que esa sangre sea el escudo y armadura contra las tentaciones y acechanzas del maligno y de los malos de este mundo. Señor Jesús, mira
a tu pueblo santo con ojos de piedad. Señor Jesús, tú los conoces y sabes bien quiénes son, cómo son, dónde viven, con quiénes viven y cómo viven, Señor. Te pido, Señor, que te pasees por allí, por los lugares donde están cada uno de ellos, manifestando tu poder, tu gracia y tu liberación. Te pido, Señor, que los libere de enfermedades, de tristezas, de angustias, de persecuciones, que los libere de los problemas económicos. Señor Jesús, que libere a las familias que están pasando momentos de dificultad, problemas entre ellos en su relación. Señor Jesús, mira a todos los enfermos en las clínicas y hospitales o en sus propias casas que están postrados en una cama, Señor. Pasa tu mano sanadora, tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, Señor, sanando y restaurando la salud de cada uno de ellos. Extienda, Señor, tu mano poderosa sobre todo tu pueblo santo, Señor, cubriéndolos con la sombra, con tu sombra, para que sean liberados del mal, Señor Jesús. Ilumínalos con la luz del Espíritu Santo, que esa luz guíe sus pasos, su mente, sus palabras, sus acciones en este día. Que todo lo que hagan hoy sea para alabarte, glorificarte y ensaltarte, Señor, para rendirte el honor, la gloria y el poder. A ti que eres el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Señor del cielo y de la tierra. Escucha nuestra pobre y humilde oración, Señor. Abra los oídos de tu corazón, Señor, para que escuche nuestra oración que dirigimos a ti, que suba hacia ti como incienso ante tu presencia y que sea agradable, Señor, a ti nuestra oración en esta mañana. Te pido, Señor, que descienda del cielo como el rocío de la mañana, empapa la tierra, así descienda tu bendición sobre tu pueblo y que sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. A las 3 de la tarde, mis queridos hermanos, nos encontraremos, Dios mediante, para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia y coronilla de reparación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Vamos a despedirnos con una canción dedicada a la Santísima Virgen María y vuelvo y le reitero mi eterna gratitud a todos, absolutamente a todos los que estuvieron conectados en esta mañana, en esta transmisión. Que la Virgen los cubra con su manto y el Señor los selle con su sangre. Vamos a despedirnos con esta cancioncita a la Santísima Virgen María. Hoy he vuelto, Madre, a recordar. ¿Cuántas veces Siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba? Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Regresé y guía con la luz, viendo desde lejos me destrabas. En la mesa de tu vida caliente y encantada, pasó mi alegría de volver. Pasó es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte
Una madre no se cansa de esperar. Dios te lo auxiliará del hogar. Madre siempre espera su regreso. Regalo más hermoso que a los ojos da el Señor. Es la madre y el milagro de su amor. Es la madre y el milagro de su amor. He vuelto, madre, a recordar tantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Una madre no se cansa de esperar. Madre no se cansa de esperar. Dios los bendiga. Un feliz día para todos, hermanos y hermanas.